El rugido que escuchas no es de victoria, es un grito desesperado por la supervivencia. En lo más profundo de este cañón olvidado, el rey de la sabana está a segundos de perderlo todo. Mira sus ojos, hay sangre, hay polvo, y por primera vez hay un miedo absoluto. Pero lo que realmente debería paralizarte el corazón es lo que sucede justo arriba. Un gorila de espalda plateada, una bestia de puro músculo y furia, sostiene el peso de una roca colosal sobre su cabeza mientras una manada de perros salvajes le desgarra los flancos. Es una escena que desafía cualquier ley natural, porque este gorila está arriesgando su propia vida para sostener esa piedra. Si la suelta, el león que está debajo será aplastado instantáneamente, poniendo fin a una rivalidad milenaria. Los perros salvajes saltan, muerden, y la sangre del gorila mancha el suelo, pero él no se mueve. Sus músculos tiemblan bajo la presión de toneladas de granito. En este preciso instante, el destino de los dos titanes más grandes de África depende de un solo hilo de fuerza bruta y una decisión que nadie, absolutamente nadie, fue capaz de predecir. No parpadees, porque lo que estás viendo es el nacimiento de un pacto de sangre forjado en el infierno de este abismo. Todos pensaron que el león moriría en el cañón bajo las garras de sus enemigos, hasta que este gorila decidió hacer algo que dejaría a la ciencia y al mundo entero sin palabras. El tiempo se agota, el gorila está perdiendo las fuerzas y los depredadores están a punto de entrar en la grieta. Quédate conmigo, porque para entender cómo estos dos enemigos mortales terminaron salvándose el uno al otro, debemos retroceder al momento en que el rey cometió el error más costoso de su vida. El sol de mediodía caía como plomo sobre las llanuras de Virunga, transformando el paraíso en un cementerio de polvo y silencio. En medio de esta desolación, un león joven, en la cúspide de su fuerza pero cegado por la arrogancia de quien nunca ha conocido la derrota, cometió el error que cambiaría las leyes de la selva para siempre. La sequía extrema había empujado a las presas hacia las tierras altas, obligando al gran felino a aventurarse en el territorio prohibido, el Cañón de las Sombras, un laberinto de piedra donde incluso los depredadores más veteranos temen entrar. No fue una emboscada de un rival lo que derribó al rey, sino la propia tierra traicionera. Al intentar rodear una saliente rochosa, una placa de piedra caliza, erosionada por siglos de viento, cedió con un crujido seco. El descenso fue una coreografía de violencia y gravedad. El cuerpo del león golpeó las paredes laterales, dejando rastros de pelaje y sangre en las aristas afiladas, hasta que finalmente aterrizó en el fondo de una grieta tan estrecha que apenas podía expandir sus pulmones para respirar. El impacto dejó al felino sin aliento, con una de sus patas traseras aprisionada por una roca que se desprendió junto con él. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el goteo de su propia sangre sobre el suelo árido. El león rugió, pero no era el rugido dominante que hace temblar a las gacelas. Era un lamento ronco, un grito de impotencia que pedía auxilio a una manada que estaba a kilómetros de distancia. Sin embargo, en este lugar, los gritos de dolor no atraen aliados, atraen oportunistas. Mientras el sol empezaba a castigar el fondo de la fosa, la deshidratación comenzó a nublar la vista del felino. Cada intento de liberarse de la roca solo lograba que el dolor fuera más agudo, recordándole que su fuerza bruta no servía de nada contra la inercia de la montaña. Estaba atrapado en su propia tumba, esperando un final lento bajo el calor abrasador. De repente, una sombra masiva se proyectó sobre él, bloqueando la luz del sol. Al levantar la vista con las pocas fuerzas que le quedaban, el león no vio a un salvador,
sino a una pesadilla de ébano. Allí, recortado contra el cielo, estaba el guardián del cañón, un gorila de espalda plateada, cuyos músculos parecían tallados en la misma roca que mantenía prisionero al felino. Los ojos del simio, profundos y cargados de una inteligencia antigua, observaron el sufrimiento del león sin emitir un solo sonido. El león, por puro instinto, mostró los colmillos, pero el gorila no retrocedió. El gorila arrancó un trozo de corteza de un árbol seco y lo soltó en el vacío, viendo cómo caía sobre la melena ensangrentada del león. El mensaje era claro: este no era su hogar, y el abismo no tenía piedad con los reyes que tropezaban. El espectador podría pensar que el gorila simplemente se daría la vuelta y dejaría que la naturaleza siguiera su curso, pero en ese preciso instante algo aterrador comenzó a filtrarse desde las grietas superiores del cañón. Un sonido agudo, como una risa histérica y coordinada, rompió la calma. No era uno ni dos. Una manada de perros salvajes, los cazadores más persistentes y crueles del continente, había rastreado el olor de la sangre fresca. Estaban arriba, rodeando el borde, y sus ojos amarillos no solo miraban al león atrapado abajo, sino que ahora se fijaban en el gorila que estaba solo en la superficie. El rey estaba condenado en el fondo, pero su peor enemigo ahora estaba a punto de enfrentar una masacre en las alturas. Lo que sucedió a continuación, cuando el primer perro salvaje saltó hacia el cuello del gorila, fue el inicio de una alianza que nadie creería si no hubiera quedado grabada en la memoria del cañón. El aire en el borde del cañón se volvió denso, cargado con el hedor acre del miedo y la ferocidad. El gorila de espalda plateada, un coloso que había reinado en absoluta soledad durante más de una década, se encontraba en una posición que desafiaba su naturaleza. Abajo, en el fondo de la grieta, el león lo observaba con ojos amarillos que ya no proyectaban dominio, sino una súplica silenciosa que el orgullo del felino se negaba a admitir. Pero el tiempo de las miradas se había terminado. El primer ataque de los perros salvajes no fue un aviso, fue una explosión de violencia coordinada. 10, 15, 20 sombras moteadas emergieron de entre las rocas como una marea de pesadilla. Los perros salvajes africanos no cazan con la nobleza del león ni con la fuerza bruta del gorila. Cazan con la persistencia del demonio, buscando desgarrar poco a poco, consumiendo a su presa mientras aún respira. El líder de la manada, un macho con una cicatriz cruzando su hocico, lanzó el primer ataque hacia el talón del gorila. El simio reaccionó con una velocidad asombrosa para su tamaño, barriendo el aire con un brazo que parecía un tronco de ébano, lanzando al cánido a varios metros de distancia contra una pared de piedra. Pero por cada uno que caía, 3 más ocupaban su lugar. Desde el fondo de su tumba de piedra, el león escuchaba el caos. El sonido de los huesos crujiendo, los chillidos de los perros y los rugidos guturales del gorila hacían que sus instintos de depredador se dispararan, pero su cuerpo no respondía. Estaba atrapado, viendo cómo su única y remota posibilidad de salir de allí estaba siendo despedazada justo encima de su cabeza. El gatillo mental de la urgencia se dispara aquí. Si el gorila cae, el león está muerto. Si el gorila huye, el león está muerto. La vida del rey de la sabana ahora dependía del éxito de su enemigo natural. El gorila, acosado por todos los flancos, comenzó a retroceder. Su fuerza era inmensa, capaz de triturar cráneos con una sola mano, pero los perros salvajes son maestros de la distracción. Mientras 2 saltaban hacia su cara, otros 3 mordían sus flancos y sus poderosas piernas. El dolor comenzó a nublar el juicio de la espalda plateada. Sangre roja y espesa empezó a manchar su pelaje oscuro.
En un movimiento desesperado por ganar espacio, el gorila se posicionó justo en el borde de la fenda donde el león estaba prisionero. La tierra, ya inestable por la caída anterior del felino, comenzó a vibrar bajo el peso de la batalla. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. En un intento por esquivar una dentellada mortal hacia su garganta, el gorila apoyó todo su peso en un saliente de roca debilitado. El sonido del colapso fue como un trueno. Una sección entera del borde del cañón se desmoronó, arrastrando al gigante de ébano hacia el abismo. El espectador siente el vacío en el estómago. El gorila no cayó hacia afuera, cayó hacia adentro. El impacto dentro de la grieta fue ensordecedor. Una nube de polvo asfixiante llenó el estrecho espacio, ocultando la escena durante varios segundos. Cuando el polvo comenzó a asentarse, la imagen era aterradora. El gorila había caído apenas a 1 metro del león. Los dos titanes estaban ahora cara a cara, encerrados en una prisión de piedra de apenas 2 metros de ancho. El león, herido y atrapado por la roca, mostró los colmillos en un acto reflejo de terror puro. El gorila, aturdido por la caída y sangrando por múltiples mordeduras, se levantó lentamente, sus nudillos apoyados en el suelo, exhalando un vapor caliente que golpeaba la cara del felino. Arriba, en el borde del cañón, los perros salvajes se asomaron. Sus ojos brillaban con la excitación de haber acorralado no a una, sino a 2 presas colosales. Empezaron a buscar caminos, pequeñas salientes y rampas naturales para descender. Sabían que abajo, en ese espacio confinado, ni el león podía correr, ni el gorila podía maniobrar sus largos brazos. Era una trampa perfecta. El gorila miró hacia arriba, viendo cómo las sombras de los perros empezaban a bajar por las paredes como arañas hambrientas. Luego bajó la vista hacia el león. Por un segundo que pareció una eternidad, el odio y el instinto territorial desaparecieron de sus ojos, reemplazados por una chispa de entendimiento táctico que solo 2 depredadores alfa pueden compartir. El gorila no atacó al león. En su lugar, hizo algo que desafía toda lógica animal. Extendió su mano masiva hacia la roca que aplastaba la pata del felino. El aire dentro de la grieta se volvió irrespirable. El polvo de la caída del gorila aún flotaba en el ambiente, mezclándose con el olor metálico de la sangre y el hedor de los perros salvajes que comenzaban a descender por las paredes del cañón como una plaga de sombras. En este espacio confinado de apenas 2 metros de ancho, la jerarquía de la naturaleza se había colapsado. Ya no importaba quién era el rey de la sabana o quién era el guardián de las piedras. En el fondo de este abismo solo existían los que estaban dispuestos a morir luchando y los que estaban destinados a ser devorados. El león, inmovilizado por la enorme roca sobre su pata trasera, soltó un rugido que hizo vibrar las paredes de piedra caliza. No era un rugido de caza, era un trueno de furia contenida. El gorila, a solo unos centímetros de él, no retrocedió. Sus ojos se encontraron durante un segundo que pareció una eternidad. El gatillo mental de la incertidumbre alcanzó su punto máximo. ¿Aprovecharía el gorila la debilidad del león para terminar con él? ¿O comprendería que su única posibilidad de ver la luz del sol nuevamente dependía de la ferocidad del felino? Arriba, la matila de perros salvajes había encontrado una serie de salientes naturales. No eran saltos suicidas, eran movimientos calculados. Los perros bajaban en grupos de 3, coordinando sus movimientos para atacar desde diferentes ángulos. El líder de la manada, aquel con la cicatriz en el hocico, fue el primero en tocar el suelo del fondo. Sus ojos amarillos brillaban con una confianza aterradora. Sabía que un león atrapado es solo carne, y un gorila herido en un espacio estrecho no puede usar su agilidad. El primer perro saltó.
Su objetivo era el cuello del gorila, que aún intentaba recuperar el equilibrio tras la caída. Pero antes de que los dientes del cánido pudieran cerrarse sobre la piel del simio, una garra masiva cruzó el aire. El león, a pesar de estar anclado al suelo, lanzó un zarpazo con la pata delantera libre que mandó al perro contra la pared con un crujido de huesos rotos. Fue el primer acto de una alianza prohibida. El gorila, al ver que el felino le había salvado la vida, respondió con una brutalidad que ningún observador podría olvidar. El espalda plateada se irguió sobre sus extremidades traseras, ocupando casi todo el ancho de la fenda. Cuando los siguientes 3 perros saltaron simultáneamente, el gorila los recibió con sus puños de hierro. A diferencia de los felinos que cortan, el gorila aplasta. Cada golpe del simio era una sentencia de muerte, enviando a los depredadores al suelo con el pecho hundido. Sin embargo, la ventaja numérica de la manada era abrumadora. Por cada perro que caía, 2 más se lanzaban sobre la espalda del gorila, enterrando sus colmillos en sus hombros y flancos. El león, viendo cómo su protector empezaba a ser cubierto por una alfombra de depredadores hambrientos, hizo lo único que su orgullo le permitía. Se convirtió en un escudo vivo. Con su pata libre y sus mandíbulas capaces de triturar el cráneo de una cebra, el león comenzó a defender el flanco derecho del gorila. Era una visión surrealista. La melena dorada y el pelaje negro de ébano luchando hombro con hombro, cubriéndose las espaldas en una danza de muerte coordinada. Pero la situación se volvió crítica rápidamente. El líder de los perros salvajes, astuto y paciente, no se lanzó al combate directo. En lugar de eso, comenzó a arañar y empujar los escombros sueltos desde una saliente justo encima de ellos. Piedras del tamaño de un cráneo humano empezaron a llover sobre los 2 titanes. Una piedra golpeó la cabeza del león, aturdiéndolo por un instante. Fue el momento que los perros esperaban. 5 de ellos se lanzaron sobre el cuello del felino inmovilizado. El gorila, al ver al león al borde de ser degollado, emitió un rugido gutural que pareció mover los cimientos del cañón. Olvidando sus propias heridas, el simio se lanzó sobre el grupo de perros que atacaba al león, agarrando a 2 de ellos por el lomo y estrellándolos uno contra el otro con una fuerza inhumana. Pero al hacer esto, el gorila dejó su propia espalda descubierta. El perro de la cicatriz saltó desde la altura, aterrizando sobre los hombros del gorila y hundiendo sus colmillos en la base de su nuca. La sangre del gorila bañó la cara del león. En este punto de la historia, la retención es máxima porque el espectador siente que el final es inevitable. Ambos están perdiendo demasiada sangre. El espacio se está volviendo un pantano de barro y muerte, y la manada de perros parece infinita. Sin embargo, en el punto más oscuro de la batalla, cuando el gorila caía de rodillas bajo el peso de los atacantes y el león rugía con sus últimas fuerzas, ocurrió algo que nadie en el canal de Virunga podría haber predicho. El gorila, en un último esfuerzo de voluntad pura, no usó sus manos para golpear, las usó para agarrar. Envolvió sus dedos alrededor de la enorme roca que mantenía prisionero al león. Sus músculos se tensaron hasta el punto de la ruptura. Las venas de sus brazos parecían cables a punto de estallar bajo la piel. No era solo fuerza física, era una demostración de sacrificio que rompía todas las reglas del instinto animal. El gorila estaba decidiendo que si iba a morir en ese abismo, lo haría liberando a la única criatura capaz de vengar su caída. El sonido que emanaba del pecho del gorila de espalda plateada ya no era un rugido, era un lamento mecánico, el sonido de huesos y tendones bajo una presión sobrehumana. En el fondo de la grieta, el barro formado por el polvo y la sangre hacía que cada movimiento fuera una lucha contra la gravedad.
Mientras los perros salvajes se lanzaban en oleadas frenéticas, desgarrando la espalda del simio, el guardián del cañón hizo lo que nadie en la historia de la sabana habría esperado. No usó sus manos para defenderse, las hundió en la base de la roca colosal que mantenía prisionero al león. El gatillo mental de la empatía y el sacrificio se activa aquí con una fuerza devastadora. Los espectadores están viendo cómo el gorila ignora las mordeduras que le arrancan pedazos de piel, concentrando cada gramo de su energía en liberar a su enemigo natural. Las venas de sus brazos se hincharon como serpientes bajo su pelaje negro y un grito gutural, cargado de un dolor que atravesaba las paredes del cañón, escapó de su garganta. Lentamente, con una agonía que se sentía en cada segundo del video, la piedra empezó a ceder. El león, sintiendo que la presión sobre su pata disminuía, no huyó. En lugar de eso, clavó sus garras delanteras en el suelo y empujó con una rabia renovada. Hubo un crujido seco. La roca se desplazó apenas unos centímetros, pero fue suficiente. El león rugió con una potencia que hizo que los perros salvajes retrocedieran por puro instinto. El rey estaba libre. Por un instante, el tiempo se congeló. El gorila, exhausto y al borde del colapso, cayó sobre sus nudillos, esperando quizás el zarpazo final del felino que acababa de liberar. Pero lo que sucedió a continuación es la razón por la que este video cambiará tu forma de ver la naturaleza. El león no corrió hacia la salida, ni atacó al gorila. Se posicionó frente a él, cubriendo el cuerpo herido del simio con su propia melena, enfrentándose cara a cara a la manada de perros que se preparaba para el ataque final. La alianza ya no era una suposición, era un pacto de sangre sellado en la oscuridad. El león, ahora con movilidad total, se lanzó al ataque con una ferocidad que solo un depredador alfa que ha estado cerca de la muerte puede proyectar. Cada zarpazo era una ejecución. Los perros salvajes, que minutos antes se sentían dueños del abismo, empezaron a dudar. El líder de la manada, al ver que su presa ahora estaba libre y protegida por un gigante de ébano que comenzaba a ponerse en pie nuevamente, emitió un chillido de retirada. Pero para algunos de ellos ya era tarde. El león y el gorila, trabajando en una sincronía imposible, despejaron el fondo de la fenda en una explosión de violencia necesaria. Sin embargo, el rescate no estaba completo. Estaban libres de los depredadores, pero seguían atrapados en el fondo de un abismo de paredes lisas. El gorila, con una inteligencia que raya en lo humano, señaló hacia la pila de escombros que él mismo había arrastrado al caer. No era una salida, era una rampa incompleta. Aquí es donde la decisión inesperada del título toma su forma final. El gorila, viendo que el león aún cojeaba por la herida de la roca, se posicionó contra la pared más baja del cañón. Entrelazó sus dedos masivos, creando un escalón con sus propias manos, y miró al león. El espectador no puede creer lo que está viendo. El gorila está ofreciendo su propio cuerpo como escalera para que el león pueda saltar hacia la libertad. El felino dudó solo un segundo, apoyó sus patas sobre los hombros del gigante y con un salto potente alcanzó el borde superior del cañón. Desde arriba, el león se giró. Por un momento el público piensa que el león se irá, dejando al gorila herido abajo para que los perros, que aún acechan en las sombras, regresen por él. Pero el rey de la sabana tiene una memoria de largo alcance. El león se tumbó en el borde, estirando su pata delantera hacia abajo, mientras el gorila escalaba con una dificultad evidente usando cada saliente de roca. En un esfuerzo coordinado, el felino enganchó sus garras en el hombro del simio, ayudándolo a subir el último metro de piedra vertical. Cuando ambos estuvieron finalmente en la superficie, bajo la luz naranja de un atardecer que parecía bendecir la escena,
El silencio regresó al cañón de las sombras. Estaban a salvo, estaban libres y estaban juntos. La manada de perros salvajes había desaparecido en la penumbra de la sabana, derrotada por una unión que desafía millones de años de evolución. El gorila y el león se miraron, ambos cubiertos de cicatrices que contarían esta historia mucho después de que ellos se hubieran ido. No hubo peleas, no hubo rugidos de dominio, solo el respeto mutuo de dos titanes que habían bajado al infierno y habían regresado de la mano. El sol finalmente comenzó a hundirse tras las cumbres volcánicas de Virunga, tiñendo el horizonte con pinceladas de sangre, oro y un violeta profundo que parecía envolver la tierra en un manto de solemnidad. En el borde del cañón de las sombras, el aire, que minutos antes vibraba con el caos ensordecedor de la batalla, los rugidos de agonía y los chillidos histéricos de los depredadores, ahora recuperaba una calma casi sagrada. Allí, sobre la roca firme que servía de frontera entre la vida y la muerte, se encontraban los dos titanes. El león y el gorila, enemigos por naturaleza y extraños por destino, compartían un silencio que pesaba mucho más que cualquier rugido que hubieran lanzado jamás. Esta no es solo una crónica de supervivencia extrema, es el testimonio viviente de que en los momentos de oscuridad absoluta, incluso las leyes más antiguas y rígidas de la selva pueden doblarse ante el peso del honor y la gratitud. El león, con su melena dorada ahora oscurecida por el polvo del abismo y su pata aún palpitando por el dolor punzante del aplastamiento, se puso en pie con una lentitud que denotaba cada herida de su cuerpo. Sus ojos amarillos, que al inicio de este día buscaban una presa fácil con la arrogancia de un soberano, ahora miraban al gorila con un reconocimiento profundo y humano. No era el miedo lo que brillaba en su mirada, era una gratitud eléctrica. El león sabía, con la claridad que solo da la cercanía de la muerte, que sin las manos de aquel gigante de ébano, sus huesos ahora estarían siendo limpiados por los carroñeros en el fondo de la fosa, bajo la luz fría de la luna. El gorila de espalda plateada, por su parte, permanecía sentado sobre sus nudillos, recuperando un aliento que parecía quemar sus pulmones. Sus heridas eran testimonio de la guerra que acababa de librar. Los perros salvajes habían dejado surcos profundos en sus hombros y flancos, y su pelaje negro estaba empapado en una mezcla de su propia sangre y la de sus enemigos. Sin embargo, su porte seguía siendo el de un rey inquebrantable. No intentó atacar al felino ahora que estaban en terreno abierto y bajo la luz del atardecer. En su lugar, el simio emitió un suave sonido gutural, una vibración baja que resonó en el pecho del león como una señal de paz definitiva. En ese instante exacto, en la cima de un cañón olvidado, se rompió un ciclo de violencia milenaria que había gobernado África desde el principio de los tiempos. Se había formado un pacto de sangre basado en el sacrificio mutuo, una alianza que no necesitaba palabras para ser eterna. La lección que nos deja el cañón de las sombras es que la fuerza bruta puede ganar una escaramuza, pero solo la cooperación y el respeto incondicional pueden ganar la guerra por la vida. El gorila se levantó, sacudió el polvo de su pelaje con un gesto pesado y con un último vistazo hacia la fosa donde ambos casi pierden la existencia, comenzó a caminar hacia la espesura de los bosques nublados que coronan las montañas. No miró atrás, porque entre guerreros de su calibre, el adiós es un concepto innecesario. El león se quedó allí, inmóvil como una estatua de bronce, observando la silueta del simio desaparecer entre las sombras alargadas de los árboles antiguos, como un guardián que ve partir a un hermano nacido en el campo de batalla. Minutos después, el león también giró sobre sus pasos. Se dirigió hacia el río, el mismo que buscaba desesperadamente al inicio de esta tragedia.
Pero ahora caminaba con una sabiduría diferente, con un paso más pesado pero más firme. Ya no era solo el depredador arrogante que creía que el mundo le pertenecía por derecho de garras. Era un superviviente que había comprendido que la naturaleza es un tejido complejo de deudas y favores, mucho más profundo de lo que enseñan los instintos básicos de caza. El dolor de su pata era un recordatorio constante de su mortalidad, pero también del milagro de su libertad. A partir de hoy, cuando este león escuche el rugido de un gorila resonando en la distancia de las montañas, o cuando el espalda plateada detecte el rastro inconfundible de un felino cerca de sus tierras sagradas, no habrá una carrera inmediata hacia la confrontación. Habrá un espacio de silencio, un respeto sagrado, un recuerdo vívido de aquella tarde en que el abismo intentó tragárselos vivos y ellos, contra todo pronóstico biológico, decidieron salvarse el uno al otro. Esta historia no se perderá con el viento, se quedará grabada en las paredes de piedra caliza del cañón y en la memoria genética de sus linajes. En la inmensidad de Virunga, donde la vida se arrebata en un parpadeo, este encuentro permanece como un faro de algo diferente. El león finalmente llegó a la orilla del río y al ver su reflejo en el agua cristalina, vio las marcas de las garras del gorila que lo habían ayudado a subir. Esas cicatrices no eran marcas de derrota, sino medallas de una alianza prohibida que la ciencia nunca podrá explicar del todo. El rey de la sabana bebió agua, levantó la cabeza hacia las primeras estrellas que asomaban y lanzó un rugido largo y sostenido. No era un rugido de caza, ni de advertencia, era un saludo al guardián de las piedras, un mensaje enviado a través del viento para decir que la deuda de sangre había sido pagada, pero el vínculo nunca se rompería. Mientras la oscuridad total descendía sobre el cañón, las huellas de ambos animales comenzaron a ser borradas por el viento, pero la esencia de lo que ocurrió allí arriba cambió algo en el equilibrio del mundo salvaje. La historia del león que no murió y del gorila que decidió no matar es ahora el mito más grande de estas tierras. Una narrativa de honor que nos recuerda que, incluso en el reino de las bestias, la nobleza es la fuerza más poderosa de todas. El veredicto del abismo fue claro. La vida es un regalo que solo se conserva cuando estamos dispuestos a extender la mano a nuestro peor enemigo. Y así, bajo el manto de la noche africana, los dos titanes continuaron sus caminos, diferentes, heridos, pero unidos por un hilo invisible que ni el tiempo ni la distancia lograrán desatar jamás. ¿Crees que el león ahora le debe la vida al gorila, o los depredadores nunca olvidan quién es su presa? La selva nos acaba de dar una lección que nadie esperaba. Si quieres ver más encuentros épicos como este, suscríbete ahora. Pero antes, deja tu comentario. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar del gorila? ¿Habrías salvado a tu peor enemigo o lo habrías dejado a su suerte? Deja tu like para ayudar al canal a seguir contando estas historias y suscríbete para no perderte lo que viene.